¿Quién a sus 12 años no esperaba con ansia la llegada de una lechuza con una carta? ¿Quién de nosotros no ha soñado con encontrar a su príncipe o princesa azul? ¿Quién no se ha embriagado con el enervante aroma de un libro recién abierto? ¿Quién no ha salido del cine para decir, el libro es mucho mejor? Señoras y señores, con ustedes, la literatura. A lo largo de los siguientes minutos, emprenderemos juntos un viaje a través del tiempo, un viaje al mundo de las palabras. Descubriremos que éstas se han agrupado para contar historias. Descubriremos que los publicistas estamos hechos de historias y estamos hechos para contar historias. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Salvador Tablada Aguilar, pero ustedes me pueden decir Mr. Salvador Tablada Aguilar, claro. Y claro, como mi compañera dijo, nosotros como buenos publicistas, ¿qué vamos a hacer en un futuro cuando querramos publicitar arte, en este caso literatura, o algún artículo literario, o querramos recurrir a la literatura para hacer publicidad? Tenemos que saber muy bien de qué estamos hablando, tenemos que conocer la definición, de dónde viene este arte, sus antecedentes. Y para eso estoy yo aquí, para contarles esa parte. Vamos a comenzar con la definición de literatura, que la que más van a encontrar en internet y por todos lados, es que literatura es el arte de la expresión verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que la literatura, como todas las demás artes, tienen un recurso para poder funcionar, como por ejemplo la música recurre a los sonidos, la pintura a los colores, la danza a los movimientos del cuerpo humano. La literatura se sirve de la palabra. Esto nos da a entender entonces que la palabra, bien utilizada, de manera correcta, gramaticalmente y estéticamente, es literatura. Entonces, la literatura, y esto es muy importante, una parte muy importante para la exposición, puede ser escrita, la literatura puede ser hablada, y la literatura puede ser cantada, porque estamos ocupando la palabra de una forma correcta. Por lo tanto, es literatura. Otra definición que les quiero dar es la del latín, que la palabra literatura proviene de la palabra en latín literae, que significa la agrupación de conocimientos que nos guían por el modo correcto de escribir. Esta es la definición de la palabra proveniente del latín. Ahora, vamos a pasar a los antecedentes, pero antes de adentrarnos en los antecedentes de la literatura, les quiero dar un pequeño dato curioso. Un dato que yo encontré cuando estaba investigando para hacer esta exposición y presentárselas, y que me marcó, y que me dio la pauta para saber cómo iba yo a realizar mi exposición y hacia dónde me iba yo a dirigir. Esta frase que me encontré dice: estamos hechos de la misma materia que los sueños. Nuestro pequeño mundo está rodeado de sueños. Del famosísimo dramaturgo William Shakespeare, muy atinada a mi parecer, porque la materia de los sueños. ¿Cuál es esta materia de los sueños? Pues son historias que nuestro cerebro crea cuando estamos dormidos o incluso cuando estamos despiertos. Y esas historias son nuestro pequeño mundo. Nuestro pequeño mundo está rodeado de historias.
Y esas historias nos conforman y claro, lo vimos aquí en esta clase. Les pongo esta imagen del libro Roba como un artista, porque supongo que con eso se van a acordar de la clase, en la cual decía que nosotros somos como pequeños rompecabezas que nos hemos ido construyendo a base de experiencias que hemos vivido en el pasado, de nuestras historias, de historias que nos han contado, de historias que hemos visto. Y es ahí donde comprendo que es cierto, estamos hechos de historias. Claro, por supuesto, estamos hechos de carne, huesos y sangre, pero también de historias. Como por ejemplo de esa historia de la revolución industrial o de la guerra de los pasteles, que no estuvimos ahí para presenciarla, pero que sí sabemos y que forma parte de nosotros, porque nos las contó un libro en la secundaria o en la primaria. Todas esas historias que Netflix o Disney nos inyectan cuando nos sentamos frente al televisor. Instagram mismo nos pone historias, las canciones son historias, todo lo que leemos en los cuentos, e incluso en mi caso particular, todo lo que nuestros padres nos han contado. Mi papá a mí me contaba de cómo era su papá, de cómo era el Jalapa antes, e incluso mi padre me contaba millones de cuentos. Supongo que no sabían, pero mi padre era escritor. Mi papá escribía y para mí escribía genial. Para mí era el mejor de todos los escritores que existen. Claro, él nunca escribió nada profesional, solamente era escritor para mí y escribía para él mismo, para entretenerse, porque era su hobby favorito. Pero todas esas historias que él me contaba me han formado de tal manera que me he vuelto más sensible, una persona más sensible. Me inyectaba valores. Cuando él me contaba una historia me inyectaba valores, porque él era de esas personas que se sentaba junto al pino de Navidad y me decía: mijo, ¿quieres que te cuente un cuento? Obviamente yo decía que sí, súper entusiasmado. Iba con él y me empezaba a contar un cuento acerca de la Navidad que se inventaba en ese momento. No sé cómo lo hacía, realmente no sé de dónde rayos sacaba toda esa información. Supongo que era porque había leído cientos de libros. Y no exagero, en realidad la biblioteca que tengo en la casa de ustedes, allá en Paseo de la Milpa, es más grande que la biblioteca del pueblo mismo, porque mi padre leía mucho y yo era un niño que leía también. Me ponía a leer libros que él se le antojaba. De repente decía: ten, y lee este, y yo fascinado leía ese libro porque me encantaba devorarme historias, porque me encantaba viajar a todos los lugares a los que me llevaban. Yo a través de libros he ido a la prehistoria, a ver cómo se cazaban los mamuts, he corrido por el Central Park en Nueva York y también me he convertido en cucaracha. Un día he despertado en la cama, postrado sin poder levantarme, y he sido una cucaracha. Obviamente de esta novela de Franz Kafka, La Metamorfosis. Y me encantaba. Y me encantaba porque nos encanta consumir historias, porque somos historias. Y eso no es de ahorita, es de hace millones de años, de cuando entrábamos en una caverna, en una cueva, y en un muro veíamos pintadas imágenes que nosotros interpretábamos, las leíamos. ¿Por qué? Porque somos un animal que lee, que siempre ha leído, que interpreta las cosas. Desde que salimos de nuestra casa estamos interpretando, leyendo a todo el mundo, en todos lados. Porque incluso hasta cuando miramos al cielo, vemos las 3 estrellas más brillantes que hay en diciembre y nos inventamos una historia. Leemos una historia en las estrellas. Y todo esto, ya comenzando a hablar de los antecedentes, ahora sí, comenzó hace 8000 años, cuando un hombre decidió crear un sistema de símbolos que en primera instancia nos servía a la raza humana para contar a los miembros de una tribu, para contar a las cabezas de ganado, las ovejas de un rebaño, para contar lo que sea. Pero ya era un sistema de símbolos que servía para contar. Hace solo 4000 años, ese sistema fue modificado a tal manera de que pudiera contar alguna historia.
de que nos pudiera decir algo más que solamente cantidades. Poco tiempo después de que se modificó ese sistema de símbolos, nació la obra literaria que hoy en día conocemos como la más antigua que existe y de la que tenemos una prueba, que es la epopeya del Gilgamesh. 1000 años después salió lo que es el Libro de los Muertos, que obviamente después abrirían estos tres y se desataría algo tremendo. Pero bueno, posterior a eso nació la Ilíada y la Odisea del grandísimo Homero, que por cierto, como dato curioso, fue un hombre que, como mi padre, se quedó ciego en la recta final de su vida y después falleció. Lo cual me parece aterrador. Si para una persona como nosotros, normal, es aterrador la idea de volverse ciego, imagínense para un escritor, para un lector que toda su vida se ha dedicado a leer y a devorar libros. No me imagino lo que ha de ser eso. Pero bueno, hace solo 2500 años, o sea, 5 siglos antes de la era común en la que nosotros vivimos, se inventó, ya mucho más mejorado, este sistema de símbolos. Se inventó un sistema que podía contar todas las historias que existían en aquel tiempo. Todas y cada una se podían contar con ese sistema, que se llama el alfabeto, hace 2500 años. Y en aquel entonces, un hombre hablaba, y muchos escuchaban atentos. Pero uno escribía. «Platón, ¿qué haces?», le dice el maestro. Y el alumno responde: «Escribo todo lo que dices. Y quiero que sepas que aquí estamos aprendiendo todos a escribir, porque queremos guardar todo eso que nos enseñas y nos dices, para que se inmortalice y dure para siempre». Y contesta Aristóteles: «La cultura ha muerto». Muy chistoso, ¿no? Porque para Aristóteles la literatura no era escribir. Para él era mantener todas esas historias en la mente, memorizarlas, retenerlas y poder repetirlas. Eso era la literatura para él. Usar la palabra, pero solamente guardarla en la memoria. Y ojo aquí, la manera de divulgar antes los artículos literarios no era escrita, sino hablada, como comentábamos al principio de la presentación. Ellos no sabían escribir o leer, al menos no todos. Entonces los que sí sabían divulgaban todos esos saberes por medio del habla. Esa era la manera de divulgar los artículos literarios en aquel tiempo. 5 siglos después, lo que quiere decir que fue en el siglo I de nuestra era, más o menos como por el año 36, 41, no recuerdo bien, nació un hombre que viviría toda su vida en Roma y que se dedicaría a la literatura. Por alguna extraña razón decide irse de Roma, y algunos años después un amigo de él llega hacia donde estaba, corriendo y agitado, y le dice: Marcial, tengo que contarte algo. Marcial atiende y le dice: claro, dime, ¿qué pasa? Y este le contesta: es que en Roma ya no estamos utilizando eso que tú utilizas, los pergaminos en los que escribes y después los enrollas y guardas. Eso ya en Roma ya es obsoleto. Lo que se está utilizando allá son unos pedazos de papel en forma rectangular que al final, cuando terminas de escribir, se pegan por una de las orillas. Libros.
para esto Marcial. Dice: la literatura ha muerto. Otra vez, muy gracioso porque Marcial no podía concebir en su cerebro la idea de que el pergamino ya no existiera, que se dejara de utilizar y que ahora se utilizaran esos papeles rectangulares que se iban a unir por una orilla. Y esos libros hechos a mano duraron básicamente toda la era del Imperio Romano. Y estos, ojo aquí, se divulgaban a través de la música, de cantores, de cantantes que había en aquella época, los cuales se hacían llamar juglares y trovadores, que básicamente eran lo mismo. Los juglares son exactamente lo mismo que los trovadores, pero con más show. Hacían más faramayas básicamente, y esas faramayas tenían el objetivo de dar risa. Eso es lo que los distinguía un poco. Los trovadores solamente cantaban los versos y los juglares intentaban divertir al público, aparte de cantarles la música. Así duraron toda la era del Imperio Romano, y fue hasta el siglo XV cuando Gutenberg decidió perfeccionar lo que ya se conocía como imprenta, porque sí, el invento de la imprenta se le atribuye a Gutenberg, claro, pero quiero que sepan que antes ya existía una imprenta que se usaba en la antigua China. Lo que pasa es que esta imprenta no era tan viable para hacer muchas copias de algún libro, porque lo que hacían ellos es que en la madera escribían lo que iba a decir la página, le ponían tinta y después ponían la hoja de papel arriba y con un rodillo la remarcaban. Pero era demasiado tedioso y cansado escribir toda la novela en la madera y después estarla pasando con el rodillo. Lo que hizo Gutenberg fue mejorarla, ya que él era un metalúrgico ya muy experimentado, y decidió hacer el molde de cada una de las letras y de las que siempre venían juntas, como por ejemplo en el español serían la CH y la L, lo cual le permitía de manera más fácil plasmar todos los textos que él hubiera querido en aquel entonces. Y realizó algunos, pero el trabajo que se le considera como el que él dio inicio de la imprenta fue la Biblia, la que se denomina la Biblia de Gutenberg. Esta Biblia tiene las características de que tiene 42 líneas hacia abajo en cada cuartilla y 2 columnas en cada cuartilla. Era lo que se imprimía en la prensa y después se le daba una decoración a mano. Así era la Biblia de Gutenberg, de la cual se imprimieron 180 ejemplares, 30 en pergamino y 150 en papel normal. De lo cual me parece un dato curioso y gracioso a la vez, que en el Vaticano no tengan la copia completa de esta Biblia en el formato de pergamino, que solamente la tengan en el formato de papel. Porque quiero que sepan que hoy, en el 2020, hay solamente 20 copias completas. Algunas son de pergamino, pocas, y las demás son de papel. Pero en el Vaticano no se encuentra ninguna de pergamino. La única que tienen completa es de papel. La de pergamino está incompleta. Y bueno, pues este invento que marcó un antes y el después en la literatura se extendió a lo largo del mundo, empezando por Italia, en Roma, en París, en Francia, en el año 1464 o algo más o menos así. Después llegó hasta la tierra de los ingleses en 1479 y de ahí se desparramó para todo el mundo. A partir de ese entonces empezaron a surgir todos estos autores que conocemos y que idolatramos, y de estas obras magníficas que hoy tenemos gracias al invento de Gutenberg, como lo son, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra con el Quijote, con Mr. Quijote, que nació este señor en 1547,
También tenemos a Jane Austen con la obra famosísima Orgullo y Prejuicio, que estas dos obras las tengo aquí en la casa de ustedes. El Quijote no lo tengo con esa editorial que puse en la presentación, pero Orgullo y Prejuicio sí, con la editorial Porrúa. Después podemos tener también a Víctor Hugo con la obra de Los Miserables, que también tengo aquí en la casa de ustedes con la editorial Porrúa. Nada más que puse esa porque se veía más bonita. Después vino Mary Shelley con la obra Frankenstein, el monstruo más famoso y más antiguo que tenemos en la actualidad. Posteriormente a eso vino Daryl's Chickens, ¿no es cierto? Vino Charles Dickens con Oliver Twist, lo puse aquí con la editorial Porrúa. Este libro no lo tengo, pero me imagino que debe estar cool tenerlo. Después, en 1819 nació este sujeto, Herman Melville, con una obra que yo creo que todos conocemos, Moby Dick. Y después viene el grandísimo Julio Verne, que lo hemos escuchado mencionar por todos lados, y que una de sus obras que más conocemos por las películas y todo ese rollo es la de Viaje al centro de la Tierra. Pero les apuesto que todos leímos La Vuelta al Mundo en 80 días cuando íbamos en la secundaria. Era de ley leer esa obra. Después viene Bram Stoker con Drácula. Vaya, importantísimo para la literatura, pues Drácula es una obra que tiene muchísimos remakes, como ya pues todos lo sabemos, ¿no? Después viene Oscar Wilde con el retrato de las 50 sombras de Christian Grey. No es cierto, obviamente no. Con el retrato de Dorian Gray. Este sujeto nació en 1854 y murió en 1900, exactamente al inicio del siglo XX. En ese mismo siglo surgió lo que fue el boom latinoamericano, que se conforma por muchos autores, de los cuales solamente voy a mencionar 4, que son de los más importantes para mí, como por ejemplo lo es García Márquez, uno de los escritores más grandes de la historia, del cual tengo creo que casi todas sus obras aquí en la casa de ustedes. Todas, de verdad. Mario Vargas Llosa, claro que sí, con Los Jefes, Los Cachorros, y una obra en especial que me gustó mucho, que se llama Las Mil Noches y Una, que me acabo de enterar que así se llama, porque mi papá todo el tiempo le decía Las Mil y Una Noches, entonces a mí se me quedó ese nombre. Pero es un libro excepcional. Sí, claro, tiene como 2500 hojas, que de hecho se divide en 2 libros, pero les doy una sinopsis rápida. Es de un emperador o rey, ya no recuerdo, que tenía sexo con todas las mujeres de donde gobernaba y después las mataba. Tenía sexo esta noche y después las mataba, pero una muy inteligente, al saber que le tocaba ya ir a dormir con el rey, a pasar la noche con él, en lugar de tener sexo con él, le contó un cuento, o bueno, la mitad de un cuento, y se fue al otro día. Entonces el rey quedó tan intrigado que no le pudo mandar a matar y la mandó a llamar de nuevo para que pasara otra noche con ella. Esta chica inteligentemente le contó el final, pero también le contó el principio de otra historia, de otro cuento. Esta chica yo creo que era como mi papá, se sacaba las historias de quién sabe dónde. Y así mantuvo al rey 1001 noches. Y está genial ese libro porque es una historia que te cuenta muchos cuentos chiquitos adentro, ¿me explico? Entonces está genial. Después otro autor que tenemos es Julio Cortázar, obviamente con la obra Rayuela, que para serles sincero yo no la he leído nunca jamás en la vida, pero mi papá sí, y la tengo aquí en la casa de ustedes. Y otro, último pero no menos importante, claro que sí, Carlos Fuentes, con por ejemplo La región más transparente, o un libro muy chiquito que te puede hacer tener muchas emociones, como lo es Aura, un libro genial que a mí me gustó mucho cuando era yo un adolescente. Pero bueno, podría hablar todo el día del boom latinoamericano, pero ya no quiero aburrirlos más. Vamos a pasar con los de ahora. Vamos a entrar al presente de la literatura, que uno de los principales exponentes, pongo aquí 3. El primero es John Green,
con las famosísimas obras estas de Bajo la misma estrella, Ciudades de papel, que la verdad no he leído los libros. Tengo la de Bajo la misma estrella, tengo el libro, pero solamente he visto las películas, para serles sincero. El de este otro hombre que de verdad solamente de verlo me da miedo, y sus historias me dan aún más miedo. El grandísimo Stephen King, que yo no sé de dónde rayos saca tantas historias y tantos monstruos y tantas cosas de su cerebro. Y otra que también tiene el cerebro de un extraterrestre, que vive en otro mundo, literalmente en un mundo mágico, es J.K. Rowling, que en lo particular soy fan de todos sus libros, la verdad. Pero bueno, hablemos ahora sí ya del presente de la literatura. Ya acabamos con todos los antecedentes, obviamente no dije todos, solamente los más destacados, pero hay que hablar del presente, de lo que se considera la ciberliteratura o la literatura electrónica. Que bueno, ustedes ya saben, y sí, es cierto, la literatura electrónica son libros que se leen en electrónico, que se pueden leer en computadora, en teléfono, en tablet, iPad, donde tú quieras, mientras sea en electrónico. También están, obviamente, como ustedes ya saben, los audiolibros, que básicamente son estas novelas, estas historias, pero narradas, ya no las estás leyendo. Pero bueno, esas son cosas que ustedes ya saben, que ustedes viven, porque yo sé que ustedes son lectores y leen de vez en cuando. Pero yo estoy aquí para decirles cosas que ustedes no saben, y lo que también se considera literatura digital o ciberliteratura o la literatura electrónica de la que les hablo, son estos hipertextos, que son básicamente algunos de los libros que ya he visto que se venden, que tienen hipervínculos, links en los que tú le picas y automáticamente sale una fotografía de lo que te está describiendo el autor, o le picas y sale una canción que el personaje principal estaba escuchando. Esos son los hipertextos y son considerados de la literatura de hoy, de la literatura electrónica. Y algo que está revolucionando el mundo de los jóvenes y las redes sociales, y que también está inundado de literatura, porque como les dije, la literatura es todo aquello que se sirve de la palabra bien utilizada. Entonces, las redes sociales como Twitter, incluso existe una palabra que es Twitteratura, porque Twitter es la red social que más se sirve de la palabra para funcionar, que de hecho te cuenta mini historias todo el tiempo, historias de cómo llegaste tarde a tu clase en la mañana, historias de lo que sea, historias de cómo ya existe un autocinema y que no puedes ir porque no tienes novio, de cómo le vas a contar a tu mamá de tu tatuaje, de la depresión que te da en las tardes, que a todos nos pasa, o de ese juego favorito que todos tenemos, que es jugar con fuego, en muchas maneras. Y claro, también están los famosísimos hilos, que se están volviendo muy populares últimamente, y que es literatura del hoy, porque utiliza la palabra y nos cuenta historias que ya son un poquito más largas que los tweets normales, que pueden ser infinitas si quieres, con miles y miles de tweets, y que tienen mucha respuesta por la audiencia, por los usuarios. ¿Por qué? Porque nos encantan las historias, porque somos historias, porque no importa la literatura, en qué era estemos, va a ser súper importante para nosotros, porque nos cuenta historias. Como alguna vez Federico García Lorca dijo, cuando estaba fundando una biblioteca en España en el siglo I de nuestra era, dijo: si yo fuera muy pobre y tuviera hambre, no pediría un pan entero, pediría medio pan y un libro, dijo. Y agregó: porque más pena me da el hombre que quiere saber y no puede, que el que tiene hambre. Porque el que tiene hambre puede buscar y encontrar por ahí alguna fruta o algo que comer, pero el que quiere saber y no puede, está perdido, porque no podrá saber más historias, y nosotros somos historias. Y hoy lo entiendo,
ese hombre que quiere saber y no puede, era mi padre. Porque después de vivir toda su vida leyendo libros, escribiendo, devorando historias, se queda ciego y no puede ya verlas nunca más y ya no puede saber. En ese momento él se convierte en el hombre que quiere saber y no puede. Por eso yo alguna vez en esta clase, en la primera clase que nos dio la maestra Gina, respondí ante la pregunta: Salvador, ¿y tú qué harías gratis? ¿Qué haría gratis? Yo leería gratis para aquella persona que quiere saber y no puede. Porque si no leemos historias, si no nos entran historias al cerebro, estamos perdidos. Por eso yo el día de hoy cambiaría eso que Federico García Lorca dijo. Y yo diría, no pediría un pan entero, pediría medio pan y una historia. De la manera que fuera, ya sea un hilo en Twitter, ya sea un audiolibro, un hipertexto, como sea, porque esa es la era en la que estamos viviendo, pero que sea una historia. Porque somos historias. Y ustedes, publicistas, también son historias. Y van a crear historias. Y van a publicitar historias. Por eso es súper importante que ustedes sepan todos estos antecedentes, estos datos. Y si alguno de ustedes me pregunta, Mr. Salvador, ¿y cuál es el futuro de la literatura? ¿Cuál es el camino que va a llevar? ¿Qué viene después de lo que estamos viviendo ahora? Yo le contestaría, yo, como todas las personas del mundo, lo desconozco. Porque ni siquiera Aristóteles se imaginaba el cambio de tener las historias en la mente a pasarlas a un papel. Y ni siquiera Marcial se podía imaginar ahora haciendo libros en lugar de pergaminos. Yo lo que me puedo imaginar ahora es que sean hologramas saliendo de un libro electrónico que nos ayuden a entender más qué es lo que se está contando en la historia. Que usemos realidad virtual para meternos dentro de la historia y que seamos el personaje principal o el secundario. Pero en realidad no lo sé. Y nadie lo sabe. Pero lo que sí sé es que la literatura se va a extinguir cuando se extinga el último humano sobre la tierra. Porque como lo dijo William Shakespeare, los humanos estamos hechos de la materia de los sueños. Y la materia de los sueños son historias. Y las historias son literatura. Muchas gracias. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Edve y les voy a platicar acerca del proceso de publicación de un libro. ¿A qué retos se enfrenta el autor cuando elige y tiene el sueño de que su obra se vea publicada, tanto en formato digital como en formato físico? Antes de comenzar, les quiero confesar que yo no soy fan de la lectura. Sin embargo, a través del análisis que hemos hecho para presentarles este video, me he dado cuenta que la literatura está en todas partes. En nuestro alrededor vamos a encontrar muchas pistas a manera de souvenirs, a manera de carteles, a manera de videos en nuestras pantallas o en la misma música que nos van a recordar la maravillosa historia que alguien decidió plasmar primero en un libro. Les voy a presentar muchos ejemplos de libros que han visto su adaptación en el cine o en la televisión.
quiero pedirles que pongan atención en 3 cosas. El tiempo de diferencia que existe entre la publicación del libro y el lanzamiento de la película, la portada de los libros y los pósters de las películas. Si nos concentramos en la diferencia de tiempo que existe entre la publicación del libro y la adaptación al cine, podemos apreciar 3 casos. En el primer caso, encontramos que hay una diferencia de décadas e incluso de más de 100 años. Cuando surgen estos libros, todavía no existían otros medios de comunicación, o al menos no existía el cine y la televisión, por lo que fueron pensados en otro formato. En estos casos, los libros eran tan buenos y ofrecían una propuesta tan atractiva e innovadora e incluso polémica y controversial que se fueron popularizando entre la gente de boca en boca, volviéndose así clásicos literarios e inspiración para muchas otras obras posteriores. Como ejemplos tenemos Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, la cual fue publicada en el año de 1864 y la película salió en el año de 2008. Tuvieron que pasar 144 años para poder ver la adaptación cinematográfica. En el caso de esta obra, se convirtió en un referente de ciencia ficción para todo tipo de arte posterior. Y bueno, esto se debe a la visión y el poder de la imaginación de Julio Verne para adelantarse a su tiempo e imaginar qué podría pasar con una tecnología que hasta ese entonces era inexistente. Mucho de lo que él ya planteaba en sus libros se ha logrado con base a los avances tecnológicos y también ha sido plasmado e imitado en otras obras de otros tiempos. Tenemos el caso de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, y este es un referente romántico clásico. Creo que toda la persona que se diga un romántico conoce esta historia. Y bueno, esta fue publicada en 1813 y la película salió en el año de 1995. Y por otro lado tenemos La Guerra de los Mundos. Esta obra fue escrita como un guión para radio, como una radionovela. Y bueno, ya ustedes saben la historia de por qué fue muy polémica. Y fue creada en 1898 y la película realizada en el año de 2005. Un segundo caso son aquellas películas que surgieron casi de manera instantánea a la publicación del libro. Existen entre ellas entre 1 y 3 años de diferencia. Y estas películas surgieron prácticamente con el propósito de ser llevadas al cine o a la televisión. Esto debido a que la industria editorial siempre está pendiente de las tendencias de consumo en cuanto a contenidos de la sociedad. Cuando la industria editorial logra detectar una tendencia en consumo, puede fomentar, propiciar e impulsar a aquellos escritores y creadores cuyo contenido es afín a esta tendencia. Por eso es que vemos en algunos espacios temporales muchas películas o muchos libros populares que tienen más o menos una misma tendencia. Como ejemplo tenemos La Quinta Ola, que es un libro para adolescentes que
El libro fue publicado en 2013 y la película fue realizada en 2016. Y en esta misma tendencia de novelas para adolescentes tenemos La chica del tren, que fue creada en 2015 y que fue la película en 2016. Entre los años 2010 y 2016 notamos un incremento acelerado de series y de películas y de productos para adolescentes con una inclinación a realidades distópicas, alternativas o sobrenaturales. Y una de las pioneras de este tipo de libros convertidos en películas es Crepúsculo, de Stephenie Meyer, que nace en el año de 2005 y se convierte en una saga de películas en el año de 2008. Aquí podemos ver claramente cómo la industria editorial detecta un producto exitoso y entonces lo replica. No robando, pero sí fomentando que todos los escritores que siguen esta tendencia puedan mostrar sus trabajos. Es por eso que decimos que las obras literarias tienen una temporalidad. Y el tercer caso nos remonta a la actualidad y a la presencia de las redes de comunicación masivas. En este mundo en el que todos estamos conectados, los libros no tienen que esperar tanto tiempo para popularizarse. Existen creadores, escritores, que tienen propuestas atractivas y novedosas y que su popularidad no depende tanto de una estrategia publicitaria, sino más bien es debido al buen contenido que se promociona de boca en boca. En este caso, la industria editorial suele apostar por un libro que considera bueno, publicándolo, y cuando hay mucho éxito, trabaja para tener reediciones, para traducirlo o para tener una segunda parte de esta historia. Estas historias son tan representativas, tan icónicas, que se vuelven parte de nuestra vida. Y estoy hablando, por ejemplo, de Harry Potter, creada por J.K. Rowling, y el libro fue publicado en 1997. También ya sabemos la historia de que tuvo que tocar muchas puertas hasta que le dieron la oportunidad. Y en el año de 2001 fue lanzada la película. Sabemos que tuvo 8 películas y realmente creo que es imposible que alguien viva en este mundo y no sepa quién es Harry Potter. Les pedí que prestaran atención a las portadas de los libros porque es otra área que los publicistas tenemos de inserción laboral. La portada de un libro se debe al diseño editorial y debe de ser atractiva para su público meta, debe de ser creativa y sobre todo debe de representar conceptualmente el contenido del libro. De la misma forma, los pósters de la película son el resultado de toda la estrategia publicitaria de la misma. Hablemos de la industria editorial. Esta industria factura anualmente $300,000 millones. Los sectores de esta industria son áreas de oportunidad para nosotros los publicistas, pues podemos insertarnos laboralmente en estos espacios, y son la edición de revistas, periódicos, journals, servicios de información, plataformas digitales,
libros de texto y libros literarios. La industria editorial se dedica al manejo, procesamiento y edición de contenidos que se comunican a través de diferentes medios y que llegan a un público con intereses en común, académicos, profesionales, de entretenimiento, etc. La industria editorial no vende un formato en específico, ni impreso ni digital. Vende contenidos. El libro ha evolucionado en una clara tendencia a la migración digital. Por lo tanto, también ha evolucionado el proceso de negocios de esta industria. Y con ello, también han evolucionado las estrategias de publicidad. Entender el comportamiento del consumidor es vital para esta industria, sobre todo respecto a las tendencias de consumo. Ya hemos hablado de la clara tendencia hacia lo digital. También es cierto que hay una universalidad en las tendencias y que en cualquier parte del mundo suele haber gustos y preferencias de consumo similares. Y también ya hemos hablado de la temporalidad de las obras. Una adecuada gestión de estrategias publicitarias es igual a un incremento en las ganancias de esta industria, lo cual va de la mano de las estrategias del plan de marketing. Una de las estrategias publicitarias más exitosas en el mundo de la literatura es el merchandising. Estas son actividades que estimulan nuevos desarrollos de una marca, producto, artista o historia para promocionarlo y que tienen como resultado múltiples objetos, experiencias o contenidos transmedia que puedes adquirir y que te conectan aún más con ella. Voy. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Y hoy os traigo un vídeo que va a hacer que vuestra boca salive si sois tan frikis, tan fans y tenéis un problema tan grave como yo de querer compraros todo el merchandising que existe en el mundo de vuestras series, películas y libros favoritos. Y es que sí, el otro día estuve en Akira Comics y me volví loco como cada vez que me paso por allí, porque tenían un montón de merchandising relacionado con libros de los que han hecho películas y luego han hecho el merchandising. Si es que en realidad yo solo quiero que hagan películas de mis libros favoritos para que luego salga el merchandising, porque de los libros no sacan el merchandising. Así que ahora que he recibido el paquete clásico de Akira Comics rojo con todas las etiquetas de muy frágil para que los mensajeros no me rompan ninguna de estas maravillas, os lo puedo enseñar y vamos a abrirlo juntos. ¡Unboxing friki, friki, friki! Y de todas las cosas os dejaré los links en la caja de descripción por si os interesa alguna. ¡Papeles! Adiós. Bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero vamos a viajar a la Tierra Media, a la historia de J.R.R. Tolkien, el Señor de los Anillos, el Hobbit, el Silmarillón, uno de los mundos que más merchandising ha creado y que ahora nos podemos llevar a nuestra casa de una manera distinta, como por ejemplo en forma de peluche. Aquí tengo al Rey Goblin del Hobbit y aquí sale pues con su vara de matar a gente y de dar órdenes, porque es así, todo con sus papadas. Y aquí detrás pues pone la historia del Hobbit, de qué va esta película, de qué va esta historia, por si alguien le regala a otro alguien este peluche que diga, porque me ha regalado un señor gordo con papada, y tú les dices, no, es del Hobbit, es de un libro y la han hecho película, y aquí está la historia, por si no la has visto ni has leído el libro, te cuento aquí el resumen para que entiendas el peluche tan maravilloso que te he regalado. Elige el peinado de tu Rey Goblin, mira así hacia arriba. ¿Qué pasa, tío? Le puedes poner una goma de pelo. Pero a lo mejor te quieres sentir hasta en tu casa como un rey poderoso, como un rey de los enanos, y para eso tienes esta copa que simula las copas de los enanos de las minas de Moria, donde se ven aquí dibujadas las escenas del Señor de los Anillos, y es preciosa, pesa una barbaridad, estás aquí de risa
con tus amigos, todos con vasos de cristal de pobre y tú con el de rey, en plan, qué bueno, ¿no? Ah, y aquí viene el logo del Señor de los Anillos, estupendo, para que vean que es oficial, que esto es de enanos de verdad. Pero sin duda del mundo del que más merchandising hay es el de Harry Potter. Lógicamente yo ya tengo un montón de cosas que ya conocéis, como las varitas, la de Sirius Black, la de Dumbledore, y tengo aquí la de Harry Potter, que fue la primera cosa que compré por internet en mi vida. O el llavero varita, que es la varita de Hermione, por cierto, que me la regaló una fan. La Snitch dorada, que me encanta porque ya no la he vuelto a encontrar en ningún sitio. Esta me la compré en Londres hace 1.000.000 de años y es preciosa, viene con un pedestal chulísimo, súper elegante. No he vuelto a ver una Snitch tan elegante como esta, la verdad. O incluso la espada de Gryffindor, que es un abrecartas, que se saca así y abres tú las cartas. Pero como nunca se tiene suficiente merchandising friki de Harry Potter y mucho menos Funkos, el otro día en la tienda de Akira Comics descubrí esto, el expreso de Hogwarts en Funko con Harry ahí. Lo voy a abrir para que lo veáis porque es graciosísimo. Viene con todos los detalles del expreso de Hogwarts, viene con el escudo súper bien dibujado aquí en pequeñito, el nombre, el número, todo, está todo igual. Y de hecho lo divertido es que viene con este pedestal de plástico para que tú puedas poner a Harry, que por cierto va vestido con la ropa de cuando Hagrid le recoge, y lo puedes colocar aquí y entonces ya tienes el expreso con Harry, bienvenido a la familia. Y la verdad es que tengo que reconocer que a pesar de tener todo este merchandising, yo siempre he soñado con tener una escoba voladora, una escoba como las que utilizan ellos para jugar a Quidditch. Así que como no puedo tener una escoba de esas grandes porque cuestan un pastón, tengo esta que es una miniatura preciosa, que no sé si veis con el reflejo, pero viene hasta con los pedales para que puedas poner tus piernas. Lo que pasa es que tienes que ser tamaño enano. ¡Oh my god! ¡Es perfecta para los Funkos! ¡Vamos, Harry! Y si antes con el Señor de los Anillos os enseñaba la copa de las minas de Moria, ahora os traigo los posavasos de Slytherin de Harry Potter. Tú cuando tus invitados entren por casa les preguntas, oye, ¿tú de qué casa eres? ¿Eres Slytherin? Estupendo, pues aquí tienes tu posavasos. Úsalo en todo momento, en toda la casa, para no mancharme los muebles. Está como pintado a mano, de hecho, son como pinceladas. Y lo más elegante del mundo, igual lo puedes poner de posavasos que lo puedes enmarcar aquí. Y ya dices, esta casa es Slytherin, que le quede claro a todo el mundo. O también puede ser un poco más neutral y hacerlo con el escudo de Hogwarts, con todas las casas aquí en el escudo, entonces pues no te mojas. Cualquier amigo, sea de la casa que sea, incluso si es un Muggle, pues puede usarlas y decir, pues muy bonitos, también tiene unos colores estupendos. Pues bueno, es un poco más clásico, no es Slytherin, pero te vienen hasta 6. Puedes incluso poner un cebo en tu casa para que vengan los amigos y puedas utilizar tus posavasos. Y si hemos viajado a estos mundos, ¿por qué no viajar también al de George R.R. Martin, a Poniente, a Juego de Tronos, y sentirte como una Khaleesi, como una Mother of Dragons, con esta caja tan estupenda, con el escudo de los Targaryen que solo puede esconder una cosa en su interior, y vosotros lo sabéis, todos somos aquí Mothers of Dragons porque todos queremos volar en dragones. Yo ya he empezado a conseguirlo porque tengo aquí mis huevos de dragón, así preciosamente hechos, pesan una barbaridad. Lo único que tengo que hacer ahora es, pues nada, prenderme fuego a mí, a mi casa, a todo el mundo, meterme dentro del fuego con los huevos de dragón y esperar a que eclosionen. Bueno, como veis, cada uno de los huevos de dragón es distinto, con este toque así de piedra, porque realmente son como fósiles, evidentemente, en el libro, hasta que eclosionan. Al principio creen que son solo piedras, pues están muy bien conseguidos, tienen un detalle espectacular todos los huevos. Yo creo que mi favorito es el verde, la verdad, y viene presentado en esta caja tan espectacular que vamos, en nada la podemos ver así anunciado en Galería del Coleccionista. ¿Quieres sentirte una Khaleesi? ¿Quieres sentirte una Mother of Dragons? Huevos de dragón, a contrarreembolso con la tarjeta de crédito, con tu tarjeta de Poniente inglés. Y si sois tan fans como yo del personaje de Arya en los libros y en la película, no podéis perderos esta figura genial hecha por la empresa de Funko de Arya, porque es que es exactamente ella, tiene la misma cara que el personaje de la serie, viene también con su espada, aguja, y además se puede mover prácticamente todas las articulaciones. Aquí viene la foto y los personajes que han salido en esta segunda jornada de figuras de coleccionista de Juego de Tronos. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo de merchandising friki literario. Aquí
such Every a little clever detail, man. even those little, the technique to do all the finishing on this one pretty much That'll take up well. takes the cake when it comes to, level of detail and authenticity. Get a little hat shot. It's just Well, hello everyone. How are you doing today? That's right. Good to see you again. And may I be the first? A wand of vine, 10 3/4 inches, dragon heartstring core. This one. A manera de conclusión, podemos afirmar que la industria editorial tiene la responsabilidad de transmitir contenidos de los autores de manera asertiva. Detrás de cada libro físico o digital hay un gran equipo de trabajo. Todo libro requiere una gran inversión de tiempo, esfuerzo y recursos. Así pues, la industria editorial se convierte en una de las más nobles dentro del sistema económico. Entre más ventas genera, mayor educación, conocimiento y cultura brinda a la sociedad.